Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no cambia, hermanos, pero triste y lamentablemente las generaciones cambian. Las personas cambian de pensamiento, cambian de casa, cambian de actitud, cambian de mujer, cambian de hombre, cambian de familia, cambian de iglesia, cambiamos, pero Dios no cambia. Y gloria a Dios, hermanos, porque Él nunca cambia. Ahora, mi hermano, en estos versículos me voy a dar la oportunidad de leerlos una vez más para aquellos que van llegando o van desenfocados. ¿Dónde vamos? Estamos en Jueces, capítulo 2, versos 6 al 10. La palabra de Dios dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se ha venido cada uno a su heredad para poseerla. Versículo 7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales, hermanos, habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Josué, hermanos, este pueblo y estos ancianos que subieron o que crecieron ahí con Josué, con Caleb, hermanos, que entraron a la tierra prometida que fluía leche y miel, que Dios les había prometido desde la antigüedad. Ahora es un sueño, una promesa hecha realidad. Ya cruzaron, Josué los despide, cada uno se van a su heredad, a su tierra, conforme se repartió, hermanos. Solamente los levitas no tenían heredad. ¿Sabe por qué? Porque Jehová era su herencia. Y qué mejor herencia tan preciosa y tan hermosa que Él sea nuestra heredad. Y está ahí, hermanos, este pueblo había visto cómo Dios había abierto el río Jordán, cómo al momento, hermanos, cuando los sacerdotes con el arca del pacto de la alianza, que representaba la presencia de Dios misma, tocó el borde, hermano, el manto del río, y las aguas milagrosamente y poderosamente fueron divididas, hermano, como cubo, como hielo, y el pueblo pasó en seco. Josué les dice, hermanos, que cada uno de cada tribu tomen una piedra. Y se toman, hermanos, 12 piedras, las cuales servirían, hermanos, de monumento conmemorativo. ¿Para qué? Para que el día de mañana, hermanos, cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, tú les dirás que las aguas del Jordán fueron divididas. Esas piedras, hermanos, representarían fidelidad. Esas piedras representarían amor. Esas piedras representarían protección en 40 años en el desierto. Esas piedras, hermanos, representarían tantas cosas para la honra y gloria de Dios. Ahí está el pueblo, ahí está esa generación, hermano, con Josué. Pero ¿sabe algo? Dice el versículo número 8: pero murió Josué. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted y yo, hermanos, un día nos sorprenderá la muerte, nos llegará la muerte si Cristo no viene por nosotros, porque Cristo viene. Dice Maranata, Cristo viene. Pero Josué había muerto, hermanos. Y Josué, mire Dios cómo lo describe: como siervo, como esclavo por amor de Jehová. Mire a qué edad, hermanos, de 110 años, muy buena edad. Versículo 9: y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y lea por favor el versículo número 10 conmigo. Dice la Biblia: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había. Ese versículo, cuando yo lo leía y lo vuelvo a leer, me pesa en el corazón. Porque la Biblia dice, hermanos, que aquella generación de Josué, de los ancianos del pueblo, había muerto, se había reunido con sus padres. Y luego hay un punto y dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En esta hora, hermanos, quisiera hablarle de esto. Otra generación que no conocía a Jehová. Vamos a orar. Dios bendito, en esta hora, Señor, te pido que me des la gracia para poder predicar tu palabra, porque es tuya y no es mía. Que me ayudes a predicar sin temor ni pavor, ya que habrá cosas, Señor, que tal vez nos incomoden, no nos gusten, Señor, porque muchas veces no vivimos acorde a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Enséñanos a hacer tu voluntad, decía el salmista, porque tú eres mi Dios y que tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Quita toda interrupción, Señor, y glorifícate a ti. En Cristo damos gracias y pedimos. Amén y amén, Señor. En estos versículos, hermanos, podemos encontrar la historia de la muerte de Josué. Podemos encontrar, hermanos, dónde fue sepultado y a qué edad murió.
Pero también, hermanos, podemos encontrar en el versículo 10 que después de la muerte de Josué surgió una nueva generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y sabe qué, hermanos, dice el versículo 11 más abajo, síganme con su vista, este pueblo mire lo que hizo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ese pueblo, hermanos, esta generación que no conocía a Jehová, comenzó a mezclarse con las mujeres y religiones paganas de los cananeos que había en los alrededores. Empezaron, hermanos, a aparentarse y a tener familia con ellos, y cual Salomón, siendo un hombre muy sabio, muy inteligente, que Dios le había proveído esa sabiduría de lo alto, celestial, no humana, no terrenal, no diabólica, hermanos, desviaron su corazón tras esos dioses y adoraron a Baal y hasta Astarot, hermanos. Esa era la diosa de la fertilidad y del amor. Le tenían que danzar y hacer ritos para que las mujeres quedaran embarazadas, cuando el dador de la vida es Dios y no hay más. Él da la vida y Él la quita. Él es todopoderoso. Y se empezaron a desviar esa generación. Conforme fue pasando el tiempo, pregunta: ¿cómo cree que nacerían esos hijos que venían detrás si sus mismos padres no conocían a Jehová? Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot, dioses de esas religiones paganas, dioses ajenos, hermanos, de barro, de metal y de madera, dioses, hermanos, falsos, que tienen boca mas no hablan, que tienen ojos mas no ven, que tienen orejas mas no oyen, que tienen narices mas no huelen, que tienen manos mas no palpan, que tienen pies mas no andan. Dioses que no son dioses, solamente Jehová es el Dios vivo y verdadero, hermanos. A estos dioses falsos, hermanos, como Baal y Astarot, la diosa del amor y de la fertilidad, el pueblo de Israel rindió culto y alabanza. ¿Por qué? Porque fue una generación que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel en el pasado. Qué triste, hermano, es pensar que cuando falten los Josué, cuando falten los ancianos, cuando falte el pueblo que había servido a Jehová por años, se levante otra generación aquí que no conozca a Jehová ni su obra poderosa y maravillosa. Por eso Dios siempre en su palabra dice: cuéntales, enséñales, cuando te acuestes, háblales. Porque es probable, hermanos, que aquí mismo, aún de cristianos, familiares, se levante otra generación el día de mañana que ya no traiga Biblia. Se levante otra generación que ya no ore por las mañanas. Se levante otra generación que diga que ya el evangelio no se tiene que predicar, que Dios ya sabe quién va a ser salvo. Que se levante otra generación, hermanos, diferente, que no conoce a Jehová. Y qué triste, hermanos, porque si no conoce a Jehová, si no conoce a Cristo, la Biblia dice que está condenado al infierno, no es hijo de Dios. Qué triste, hermanos, y lamentable es pensar, es saber que el día que falte el pastor, el padre, la madre, la abuelita piadosa, y venga otra generación atrás, hermanos, que no conozca a Cristo ni su obra redentora, y adoren a otros dioses y no al único Dios sabio, inmortal, invisible, al Rey de Reyes, de los siglos, Jehová de los ejércitos. Qué triste sería eso, ¿no, hermano? Que el día de mañana su hijo, su nieto, cuando usted no esté, cuando usted falte, ande adorando a la muerte, ande adorando a otro Dios que no es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque fue otra generación que no conocía a Jehová. Quiero que piense, hermanos, por un momento, ¿dónde está, qué hace la generación de creyentes con la que usted se convirtió o convivió? Piense, hermano, en esa generación de seminario o instituto. Piense en la generación de la iglesia en la que usted estuvo y creció. Pregunta: ¿están todos? ¿Están en la iglesia? ¿Están en la voluntad de Dios? ¿Están sirviendo a Dios? ¿Se mantienen unidas? ¿Dónde están esas generaciones? Venía platicando con el hermano Leo, la hermana Jessica, ahora que fuimos a San Luis. Y dice: hermano, es bien triste que de nuestra generación que graduó en Montebrón hace ya varios años, solamente nosotros como matrimonios actualmente, fíjese, estamos casados y sirviendo. Dice, todas las demás generaciones, y mire que fue un buen
¿Qué pasó, hermano? ¿Qué hemos dejado de hacer? Se ha levantado otra generación, hermanos, que no conoce a Jehová. Ahora otra cosa, y voy para allá. Joven, señorita, lo decía por la mañana, no vivas con una fe prestada de tu padre. ¿Sí escuchó? Usted debe tener una fe individual, personal, genuina con Dios. Usted. No piense que porque su mamá, su abuelita salvo va al cielo, usted va al cielo. No, es una decisión personal aceptar a Cristo como su Salvador. Y no viva de una fe prestada, no viva con una fe de rebotito, no. Tenga una fe personal propia. Vivimos, hermanos, en una decadencia espiritual, que a lo malo, hermanos, las generaciones actuales llamamos bueno, y a lo bueno llamamos malo. Y si nosotros, hermanos, como creyentes, no permanecemos fieles en Cristo y a su palabra, y nos desviamos, nos enredamos con el mundo, sus negocios, sus placeres, su comodidad, y no ponemos atención, hermanos, a lo que realmente debemos de poner atención, como puede ser nuestra familia o nuestros hijos, es probable, hermanos, que el día de mañana se levante otra generación que no conocía a Jehová. Acompáñeme a Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4. Josué, capítulo 4, versículo 5 al versículo 7. Yo lo voy a leer, usted me acompaña con su vista, por favor. Josué, capítulo 4, versículo número 5 al 7. Mire la palabra de Dios lo que dice. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios, y le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de Israel 12, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos, cuando sus nietos, cuando sus bisnietos, cuando pase el tiempo y las generaciones, pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Estas piedras significan gracia, significan fidelidad, significan amor, significan protección, significa un Dios todopoderoso, significa, hermanos, que Dios es un Dios de milagros, que hace posible lo imposible, que hace lo que nosotros no podemos hacer. Ellos no podían dividir el mar rojo o el mar del río Jordán, pero Dios sí puede. Él no cambia. Dice: cuando pase el tiempo, tus hijos, tú ya no estés en esa generación de ancianos, se levantan tus hijos, las generaciones que vienen atrás, y preguntan: oye, ¿qué significa la iglesia bautista Cana? ¿Qué significa este libro? Yo pienso en mi hijo André, y pues él no sabe, es un niño, pero va a saber si yo le enseño. Ay, ¿y qué significa esto cuando pasan a Paquedán o qué? ¿Para qué? Que se levante otra generación que sí conozca a Jehová y la obra que Él ha hecho por nosotros. Y un día le voy a contar, amigos, ¿sabes qué, mijo? Yo era esto y era el otro y era el otro. Y él no me va a creer probablemente. Tal vez le voy a enseñar las marcas que tengo de tatuajes en mi cuerpo, heridas, cicatrices. Y a lo mejor puede que me crea, puede que no. Pero yo le voy a enseñar que Dios me salvó, que Dios me cambió, que Dios es real, que no es una filosofía, un pensamiento imaginario, sino que es real, que en el cielo tiene su trono, que le ama, y que yo pueda ganar a mi hijo para Cristo, y que se levante otra generación que sí conozca a Jehová, porque esa es la voluntad de Dios, hermano. Jóvenes y señoritas, vuelvo a repetir, no vivan con una fe prestada de sus padres. Debes tener una fe propia. ¿Sabes por qué? Tus padres, tu pastor, tu mamá, tu abuelita no son eternos en este mundo, y el día de mañana que falten, ¿tú qué harás? Ore con sus hijos, hermano. Cante con sus hijos. Lea con sus hijos. Estudie la Biblia con sus hijos. Pase tiempo con sus hijos. Aconseje a sus hijos. Anime a sus hijos. Enseñe y corrija a su hijo y le dará descanso. Padres, ¿hay padres aquí?
¿Qué ejemplo y qué testimonio están dando a las futuras generaciones? ¿Qué generación, hermanos, vendrá después de usted? Que no se diga que fue una generación que no conoció a Jehová ni sus obras. Vuelvo a repetir, tus padres, tu pastor, no son eternos en este mundo. Es por eso, hermanos, que debemos pedirle a Dios que nos ayude a no ser igual. Yo no quiero que mi hijo sea igual, sino que sea mejor que yo para la honra y gloria de Dios. Que lo que yo no hice en su gracia y en el amor de Dios, él pueda hacerlo. Mi padre me decía, mira, mi padre en vez se excusaba con esto, lo que no hizo David. David quería construir un templo a Dios y él no pudo porque era un hombre de guerra. Había derramado mucha sangre a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dijo, no, pero mira, por ese buen deseo que tú tienes, lo va a hacer tu hijo Salomón. Y Salomón, y mi padre decía, lo que no hizo David, que lo haga Salomón. Le digo, bueno, puede que sí, puede que no, papá, pero usted también debería echarle ganas. Pídale a Dios, hermano, que le ayude a sus futuras generaciones, hijos, no a ser igual, sino a ser mejor que usted para la gloria de Dios. Y que el día de mañana, hermanos, pueda dejar usted un legado de fe y de ejemplo a esas futuras generaciones que vendrán, como lo hizo Loida y Eunice con Timoteo. Una fe generacional, una fe genuina y sincera. Pablo dijo, la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, dice, y estoy seguro que en ti también. Esa fue una generación que sí conoció a su Dios. Acompáñenme por favor, hermanos, a Deuteronomio 1. Deuteronomio capítulo número 1. Versículo 34 y versículo número 35 en su Biblia. Deuteronomio, hermanos, capítulo número 1, versículo 34 y versículo número 35, hermanos. Deuteronomio capítulo 1, repito una vez más para leer juntos, capítulo 1, versículo 34 y 35. Dice la palabra de Dios, hermano, lea conmigo estos dos versículos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la tierra. Gracias, hermano, dice la Biblia, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación. Hay generaciones buenas, hay generaciones malas. Dice, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Dice el versículo 34 que oyó Jehová. Oyó Jehová las palabras del pueblo. Ciertamente, hermanos, tenemos un Dios que oye. Y no solamente oye, sino que responde la oración de sus hijos. Porque Él es un Dios vivo. Ahora, Él había escuchado, hermanos, por 40 años cómo murmuraban y murmuraban en el desierto y no tenemos agua, les dio agua de la peña. Y pondrá Dios poner mesa en el desierto y les mandó pan y carne. Y no, este pueblo, ¿verdad?, nos va a ganar. Y Dios les daba la victoria. Después llega el tiempo, hermano, en el que ya van a entrar a la tierra prometida. Y Moisés, Dios le dice que manda 12 espías. Si usted recuerda, 10 sin fe y 2 con fe. Y luego vienen 10, hermanos, y dan el informe. No, hombre, somos chiquititos como langosta. No, hombre, ya están los hijos de Aná gigantes. Nos van a devorar. ¿Para qué nos trae Jehová aquí? Y empiezan, hermano, a murmurar. Designamos otro capitán, apedreamos a Moisés. Mejor nos iba allá que aquí. Allá perdido teníamos un puerro, un ajo, un pepino que comer. Aquí no tenemos ni un techo. Mire, hermano, qué pueblo tan ingrato. La Biblia dice, hermanos, que tienen una columna de fuego en la noche, el cual es el desierto. Dice que en la noche es frío. Yo nunca he ido al desierto. Yo creo que les calentaba, espantaban las fieras. Ahí estaba la misma presencia de Dios con ellos. En el día, una columna de nube, protegiéndoles a la mejor del sol, hermano, guiándoles por el camino. Y cuando la nube se paraba ahí acampaba el pueblo. Tantas maravillas que el pueblo de Israel vio y dice, no, vámonos para atrás, apelemos a Moisés y vámonos. Y Dios vio y escuchó y dice, ¿sabes qué? Toda esta generación no va a cruzar. Solamente Josué, usted sabe, y Caleb. Caleb dijo, Josué, más nosotros podremos que ellos. Con ellos está un brazo de carne, con nosotros está el brazo de Jehová. Ellos habían visto cómo los había sacado de la esclavitud de Egipto y todos los milagros que había hecho. Dice, Dios nos va a ayudar una vez más. ¿Sabe por qué? La fe, Él lo prometió y Él lo va a hacer, Él no miente. Pero esta generación mala, hermanos, no pasó. Esta generación mala, hermanos, incrédula, de tropezadero a los que venían de atrás. Si me acompaña el versículo número 39 del capítulo 1, versículo 39 dice, y vuestros niños
de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán, y a ellos la daré, y ellos heredarán. Pero vosotros, esa generación mala y perversa, rebelde de tropezadero, volveos e id al desierto camino del Mar Rojo por 40 añitos. Ellos, los espías, fueron 40 días a reconocer la tierra. Pasaron 40 años en el desierto. Un año por un día en que reconocieron la tierra. Si hubieran ido probablemente 50 días, 50 años hubieran rodeado el desierto. Una ruta que podían pasar de 12 a 15 días, hicieron 40, hasta que toda esa generación mala cayó y murió, y entraron sus hijos. Los que dijiste que iban a hacer por presa, que para qué nos trae aquí, ellos van a pasar, tú no. Escuche esto, hermano. La generación mala fue privada de bendiciones que Dios quería darles. ¿Usted cree que Dios es malo? ¿Que Dios no los amaba? ¿Que Dios no quería que no? Pero Dios es justo. La generación mala, escuche esto, afecta a sus hijos como a estos por 40 años en el desierto. Ahí están los niños hasta que vieran cómo morían sus padres y caían en el desierto, hasta que murió toda aquella generación. Ahora sí pasen ustedes. La generación mala, hermanos, nuestras malas o sus malas actitudes, decisiones y comportamientos, escuche, pueden afectar a generaciones que vienen atrás de nosotros. Mire cómo vive y cómo se conduce. Las decisiones que usted tome repercuten no solamente en usted. Cuando pensamos egoístamente, soy yo en mi vida, no es tu vida, Cristo la compró. Y las decisiones que tú tomes repercuten tanto en tu vida como en las personas y familia, hermanos que te aman y quieren lo mejor para ti. Pero mire, hermano, acompáñeme al capítulo número 1 donde estamos y lea por favor el versículo número 36. Deuteronomio capítulo 1, versículo número 36. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. ¿Lo tiene, hermano? Deuteronomio 1:36 dice, mire, hay una acepción de esa generación mala, hermano. Sí podemos resplandecer, sí podemos ser de bendición y de ser de ejemplo y de buen testimonio para los demás, como lo hizo este hombre. Mire, una acepción, versículo 36, en esa generación mala. Dice, lea por favor, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él la daré. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y no solamente la verá, y a él la daré. Daré la tierra que pisó. Fíjese, y no solamente a Caleb, dice, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Sabe algo, hermano? Dios bendice a los hijos por amor de los padres. Dios bendice a los hijos, hermano, por amor de los padres. Si usted sigue fielmente y cumplidamente a Jehová, Él ve. Y Él bendice sus generaciones, para que no se diga el día de mañana que fue una generación que no conoció a Jehová. ¿Recuerda usted, hermanos, cuando el reino fue dividido con Roboam, el hijo de Salomón? ¿Qué rey se dejó inclinar tras los dioses a rendirles culto por esas 1000 mujeres que tenía? Fue Salomón. Y debería dividirse tal vez el reino ahí, porque él fue el idólatra siendo, lo buscaba la reina de Saba y otras para ver lo que él había hecho y su sabiduría. Salomón veía sabiduría, dice, la sabiduría clama en las calles, como hasta una pequeña araña la veía, dice, la araña que está en el castillo del rey, mira, una sabiduría que Dios da. Su corazón se inclinó a la idolatría. Y Dios ve y supo que su corazón ya no andaba rectamente como el corazón de David su padre. Dijo, mira, ¿sabes qué? No voy a dividir el reino en tu tiempo. Lo voy a dividir en el tiempo de tu hijo Roboam. Y dice, ¿por qué? Dice, por amor de David, mi siervo. No luego por ti, Salomón, por amor a David tu padre. Es que no voy a dividir el reino ahorita. Dios bendice a los hijos, hermano, por causa de los padres. Escuche, hermano. Si su hijo o hija, su nieta, ve que usted no ora, nunca lo ve de rodillas, lo ve que usted no toma su Biblia, no lee, no estudia, no le enseña con palabras y con la vida.
Si lo ve usted que no diezma, que no ofrenda, que le roba a Dios, si sus hijos, sus generaciones ven que usted no gana almas, que no comparte el evangelio, que no llega temprano a los servicios, que es grosero con los demás, hermanos, que maltrata a su esposa, que maltrata a sus hijos, hermanos, mire, esa generación crecerá y lo guardará en su corazón. Y el día de mañana, si esa generación no tiene sus ojos puestos en Cristo, será igual o peor que usted. ¿Sí escuchó, hermano? Es la generación, hermanos, que viene detrás. ¿Qué generación, hermanos, de creyente le tocará a la iglesia o al mundo ver en 10 años, en 20 años, en 30 años? Mire cómo está ahorita, hermano, el mundo de cabeza. Mire cómo está el cristianismo, hermano. No más aquí, yo he ido a varias iglesias, hermano. Y es lo mismo, donde quiera se cocen habas, hermano, que aquel hermano, que esto y que el otro, y dejó y violó. No somos perfectos, pero Dios nos perfecciona. Una nueva generación, hermanos, de cristianos ha surgido, o de creyentes, que cree, hermanos, que es posible aceptar a Cristo sin renunciar al mundo. No se puede. No podemos, hermanos, servir a dos señores. O usted sirve a Cristo y es de Cristo, o sirve al mundo. Si usted sirve al mundo, dice la Biblia que el que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y creo que no nos conviene. Es tiempo, hermanos, de corregir lo deficiente en nuestras vidas. Es tiempo, querido hermano, de tomar decisiones y considerar, hermanos, en realidad, piense, ¿qué ejemplo está dando a las otras generaciones? Es tiempo, hermanos, de tomar cartas en el asunto conforme a la palabra de Dios, hermano, y decidir fielmente como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si el otro no quiere servir, si el otro no quiere amar, si el otro no quiere que sus generaciones conozcan a Dios, Dios le bendiga y a él. Pero yo en mi casa sí vamos a servir a Jehová, para que el día de mañana, que pase el tiempo, que yo falte, que yo no esté, mi familia, mi descendencia que viene atrás de mí, si conozcan a mi Dios, un día los pueda ver en gloria en el cielo y no condenados en el infierno. Acompáñeme a Génesis capítulo 7. Génesis capítulo número 7, hermano. Versículo Génesis 6, 9 y después Génesis 7, 1. Vamos a leer estos dos versículos. Mire, hermano. Génesis capítulo número 6, versículo número 9, y luego nos brincamos el charco, hermanos, a Génesis 7, 1. Si lo tiene, hermano, dice la palabra de Dios, Génesis 6, 9, sígame con su vista. Estas son las generaciones de Noé. Mire cómo Dios describe a Noé. Noé, ¿cómo era Noé? Varón justo. Era perfecto. Fíjese a través de la palabra. En sus generaciones, con Dios, caminó Noé como Enoc, y que Dios se lo llevó. 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú, y no solamente tú como Caleb y Caleb y sus hijos. Dice: entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque te he visto justo, otra vez, ya van 2 veces justo, delante de mí. En esta, otra vez la palabra, generación. Cuando la maldad, hermanos, era mucha en la tierra y el pensamiento era de continuo solamente en mal, Dios encontró en esa generación mala y perversa a un hombre que era diferente. Y por la fe y obediencia de Noé, fue bendecida y beneficiada su esposa, sus hijos, sus nueras y nosotros hasta el día de hoy, porque se volvió a poblar la tierra y aquí estamos por un hombre, Noé. No hay excusa y no hay pretexto para no marcar la diferencia en medio de una generación mala y perversa, como lo dice Filipenses 2:15. Acompáñeme, por favor, Filipenses 2:15. Filipenses capítulo número 2, hermanos, versículo número 15. Filipenses 2:15, dice la palabra de Dios. Si lo tiene y es muy amable, lea conmigo por favor todos estos, este versículo. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Dice que vivimos en una generación maligna
y perversa. Hombre con hombre no es perversión. Mujer con mujer no es perversión. Matrimonio igualitario, cambiando leyes, reformando, aborto, marihuana, droga, libertinaje, no es perversión ni es maligno eso. Entonces si vivimos en una generación maligna y perversa. Y dice la Biblia que vendrán cosas peores. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Sin mancha, en medio de una generación como Noé, maligna y perversa, en medio de la cual Noé y usted y yo, porque Dios es el mismo, no cambia, podemos resplandecer como luminares en el mundo. ¿Y cómo está el mundo? ¿Cómo están las generaciones? Es su deber y su responsabilidad resplandecer en medio de esta generación maligna y perversa. No hay excusa, hermanos, para ser fiel a Dios en medio de una generación mala y perversa. Noé pudo, usted puede. Pablo pudo, usted puede. Daniel pudo porque propuso en su corazón no contaminarse en Babilonia, perverso, podemos nosotros también. Acompáñenme, hermanos, para concluir. Génesis número 18. Vamos a ver dos pasajes más. Génesis 18. Génesis 18, hermanos. Génesis 18, versículo número 19 en su Biblia. Génesis 18, 19. Lea conmigo, por favor. Mire lo que Dios dice de Abraham, su amigo. Dice, lea conmigo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha... Dice Dios, mira, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Yo quiero, hermanos, que el día de mañana que mi hijo crezca, él no me busque en una esquina con una botella de cerveza como antes. Yo no quiero que mi hijo, hermanos, en la casa me vea fumando un cigarrillo. Yo no quiero que mi hijo me vea maltratando, golpeando a su madre como mi papá lo hizo con mamá y me escondía debajo de la cama. Yo no quiero que mi hijo pase eso. Yo quiero que el día de mañana que mi hijo crezca en la voluntad de Dios y enseñándole, él sepa que él va a encontrar a su padre no en una cantina, él lo va a poder encontrar en la iglesia. Porque tomé la decisión de enseñarle y de inculcarle el buen camino. Y que el día de mañana que yo me muera, pastor, y que esté mi hijo André, y que vengan mis nietos, que ellos sean una generación diferente. Creo que es tiempo de tomar decisiones, hermano, y de romper cadenas. Hay pecados generacionales, hermano, en mi familia, en la suya, no sé, que es tiempo de cortarlos, para que no se diga de ellos que fueron una generación que no conocía a su Dios y que fue igual o peor que nosotros, no. Es momento de tomar la decisión como Abraham, dice Dios, porque yo sé, Él les va a mandar a su familia, a su casa, después de ellos que guarden el camino de Jehová, y solamente hay un camino a propósito, que es Cristo. Termino, hermanos, con Deuteronomio 11. Por favor, acompáñenme, Deuteronomio 11, puestos en pie, versículo 18 al 21. Tengo más cosas, hermanos, pero vamos a terminar aquí. Deuteronomio capítulo 11, versículo número 18. Deuteronomio, hermanos, capítulo número 11, versículo número 18 al 21. Vamos a leerlos todos juntos, por favor. Vamos terminando. Si usted lo puede hacer, póngase en pie. Vamos a terminar. Lea conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 11, del 18 al 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos,
y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Oremos, hermanos, por nuestros hijos, por las generaciones que vendrán, y que no se diga de ellos un día cuando nosotros faltemos, que al igual en los tiempos de los jueces y de Josué, que se levantó otra generación bien triste, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo ve a las futuras generaciones? Ora por las futuras generaciones. Ora por sus hijos. ¿Qué ejemplo les está dando a las futuras generaciones? ¿Qué tipo de cristianismo en 20, 15, 40 años tendremos? Que no se diga, hermanos, otra generación que no conoció a Jehová. Dios bendito, en esta hora de la tarde, Señor, una vez más llegamos delante de tu trono de gracia, reconociendo, Señor, que somos faltos delante de ti, reconociendo, Señor, que sin tu ayuda, sin tu dirección, no podremos llegar muy lejos nosotros, ni nuestras futuras generaciones que vendrán, cuando nosotros no existamos más en este mundo. Tu palabra dice, Señor, que la vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Pero en esa poca neblina, Señor, que nos permites vivir en este mundo, ayúdanos a considerar cómo vivimos, qué ejemplo dimos, qué legado de fe en Cristo y de amor dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones que vendrán detrás. Líbranos de estas palabras, escuchar que se diga que se levantó otra generación que ya no fue a la iglesia, que se levantó otra generación que dejó la comunión con Dios, que se levantó otra generación que no compartió el evangelio, que se levante otra generación que ya no lea, ya no estudie, ya no crea la Biblia. Señor, perdónanos, ayúdanos a corregir lo deficiente a manera personal, para poder ayudar a corregir a nuestros hijos y a las personas que amamos. Te necesitamos, Padre. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. Es triste, hermanos, y alarmante que en un estudio que se hizo actualmente, escuche esto, solamente el 19% de los jóvenes cristianos en Latinoamérica están leyendo la Biblia. Solamente el 19% de jóvenes en Latinoamérica están leyendo la Biblia. Y esto nos explica, hermanos, por qué tantos están cayendo en el engaño de Satanás y de las nuevas ideologías. Esto nos explica, hermanos, que dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Que Dios nos libre, hermanos, y que Dios nos ayude a hacer lo que Él quiere que seamos. Hable con Dios, hermanos. Si usted quiere ponerse de rodillas, hay varias personas, puede hacerlo. Si usted quiere pasar al altar, puede pasar al altar, puede hacerlo. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo están sus generaciones? ¿Cómo usted ve a sus hijos? ¿Qué está transmitiendo? ¿Cómo ve a los muchachitos de la iglesia, hermanos? Hable con Dios. Y que el día de mañana que pase el tiempo, hermanos, no se diga que fue una generación que no conoció a su Dios, sino por lo contrario, que se diga, gloria a Dios, fue una generación que sí conoció a su Dios, que sí conoció a Cristo y a su obra redentora, que sí va al cielo por su gracia y que un día, aunque nos separemos en este mundo, cuando nos llegue la muerte, nos volveremos a ver y nos gozaremos eternamente en el cielo. Qué bendición sería, hermanos. Ore por sus hijos. Ore por sus generaciones que vendrán. Ore por los niños de la iglesia, hermanos, los de la ruta, que nadie dé un cacahuate por ellos, que tienen familias destruidas, padres disfuncionales, borrachos, drogadictos. Ore por ellos para que sean una generación diferente y sean una generación que sí conoció a su Dios, hermano. Hable con Él, hable con Dios. Y en un momento más, hermano, guardaré silencio y me uniré con ustedes en una sola oración al Padre. Hable con Dios, hermano.
Dios bendito, en esta hora seguimos delante de tu santa presencia, mis hermanos y yo, reconociendo, Señor, que vivimos en una generación maligna y perversa, en un mundo tan liberal, Señor, el cual a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. Padre, ayúdanos a resplandecer como luminares en el mundo, como lo fue Noé, como lo fue Abraham, como lo fue Josué y esa generación de ancianos que te sirvieron fielmente en vida y hasta su muerte. Señor, ayúdanos a serte fiel. En Cristo damos gracias y pedimos. Amén y amén, Señor.